Hay una cosa que tenemos muy clara, y es que no hay duda que la plantación de esta hermosa iglesia, Salvados por Gracia, es voluntad de Dios. Hemos visto su respaldo, hemos visto, y cuando digo respaldo no estoy hablando del tema económico ni de números, ¿sí? Sino de ver cómo Él nos habla, nos está llevando poco a poco, y es un respaldo grande en ese sentido. Hemos crecido, estamos creciendo. Yo soy feliz de ver cómo en cada uno de ustedes veo cómo va, ¿no? Como el padre va viendo a sus hijos y este va aquí, este va acá. Es precioso ver cómo el Señor nos está acompañando en este proceso. Y como pastor, mi constante oración al Señor siempre ha sido y sigue siendo, yo creo que lo tengo, bueno, Él no lo cansa a nadie, pero ahí estoy, Señor, guíanos. Y recuerdo mucho Moisés, que el Señor hay un momento donde le dice, ve y voy a enviar mi ángel contigo. No, si tú no vas con otro, yo no me muevo. Y ha sido la oración al Señor, Señor, guíanos, muéstranos el camino, no nos dejes ir solo, te necesitamos que no nos deje tomar un rumbo distinto al que es su voluntad. Se puede perder uno tan fácilmente. Yo le llamo a eso microsueños espirituales. Es como el conductor que va por la carretera confiado y se confía y cuando menos se acuerda se pasó al otro carril, y así nos puede pasar. Pero mi oración al Señor es esa: no nos suelte, guíanos, muéstranos el camino. Y recuerdo las palabras del Señor en Génesis 12 a Abraham. Abraham estaba tranquilo, estaba bien con su idolatría. Y el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le dijo cuál, pero a la tierra que te mostraré. Le puso un norte. Es Dios quien determina el rumbo de sus siervos. Es Dios quien pone el norte, quien dice dónde debe llegar cada uno de sus hijos, y como tal obviamente esta iglesia y la iglesia del Señor. Es Él el que pone el destino. Y muchas son las metas que como personas nos colocamos. Y es necesario ponernos metas en el tema familiar, en el tema del trabajo. Uno se pone metas personales y son importantes. Pero la meta más importante que todo creyente debe tener es la que el Señor nos ponga. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer, y estamos cerrando año, y generalmente uno cerrando año comienza a pensar ya para el año entrante. Y comienza uno a planear, pero dentro de eso lo más importante es: Señor, ¿cuál es tu agenda? Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Conocer qué espera Dios de nosotros nos enfoca. Conocer qué espera Dios de nosotros nos enfoca, nos muestra el rumbo que debemos tomar. Y de esa manera entonces uno avanza. Porque cuando usted no sabe dónde Dios quiere que vaya, usted puede coger cualquier camino pensando que va bien y resulta que puede ir para el lado contrario. Acompáñeme, porque la idea es esa, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que Dios espera de su iglesia? ¿Cuál es la meta que Dios espera para su iglesia? Recordando que la iglesia es usted, soy yo. Entonces acompáñeme a Efesios 4, vamos a estar ahí el versículo 7 al 16 y conozcamos la meta que usted y yo debemos perseguir a diario. A diario. Para quienes toman apuntes, vamos a estar ahí, capítulo 4, versículos 7 al 16. Así dice la palabra del Señor. Recuerden que Pablo, ya hemos trasegado en Efesios, y eso es lo bueno de las series, ¿no?
Vimos la semana pasada que el Señor a cada uno da dones, que Él espera que la iglesia funcione como el cuerpo, que cada uno tenemos una responsabilidad de mantener unida la iglesia en amor, en el vínculo de la paz que logró el Señor allá en la cruz. Y en el tema de Efesios, pues Pablo le está hablando a una iglesia formada por ¿qué? Gentiles y judíos creyentes que tenían distancia, pero ahora Dios los ha acercado. Y el Señor nos ha mostrado que así como la unidad de la Trinidad, ¿sí? Con sus individualidades, pero son un solo Dios, un único Dios, así tiene que funcionar la iglesia. Hay un solo cuerpo, un solo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, un solo Señor y Salvador y un Espíritu Santo que es el que habita en el creyente. Versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, refiriéndose al que subió, al que bajó y luego subió, Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ese afín es un propósito. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Recuerda que ya tenemos claro que son santos, ¿no? No son las imágenes que adoran los católicos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad, vuelve a hablar de la unidad, ¿esta vez de qué? De la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo, su iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué espera Dios de su iglesia? Y lo que espera Dios de su iglesia es que su iglesia sea una iglesia madura. Lo vamos a ver acá en el texto. Y para ello lo primero que vamos a ver es cómo equipa Cristo a su iglesia para que madure. Mire cómo Pablo la compara con cuerpo, ¿no? Y uno espera que un niño no se quede niño. Lo que uno espera, es más, es traumático y es delicado cuando uno ve que su niño no avanza, ¿no? Y entonces por eso están las citas permanentes al pediatra para ver cómo él va yendo en su crecimiento y su desarrollo físico y mental. Y cuando el niño se queda quieto, ahí hay un peligro. Uno espera que él crezca, que él no se estanque, y así mismo el Señor espera de su iglesia. Si bien todos cuando iniciamos en el Evangelio somos niños, no nos podemos quedar allí. Y el Señor en ese propósito da unos regalos a la iglesia. Vamos a ver del versículo 7 al 11 cómo Cristo equipa, prepara, dota a la iglesia para alcanzar este objetivo, madurar. Cuando hablo de iglesia estoy hablándole a usted,
Estoy hablándome a mí y a todos como conjunto. Versículos 7 al 11. Pero a cada uno de nosotros, está hablando el apóstol Pablo, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, y aquí está haciendo referencia tomando del Salmo 68, 18, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros, y observen que aquí ya no hay una coma intermedia, pastores y maestros. Un solo oficio, un solo regalo. Aquí parece como que, bueno, y eso que está como muy enredado, eso de que bajó fue el que subió y el que subió. Pablo está echando mano. Recuerden ustedes que Pablo echa mano, hace lo mismo que Jesucristo, de lo que ocurre en el medio de ellos para que comprendan una verdad. Y lo que está haciendo Pablo es, recordemos que esta es una época de reyes, de guerras, ¿sí? Lo que Pablo está haciendo, diciéndole a ellos, es echando mano de lo que ocurría en las guerras. Cuando un rey iba y atacaba a otro reinado y triunfaba, lo que hacía era que él regresaba a su reino y en ese regreso él traía cautivos a todos los presos, a todos los que trajo de allá del otro reino, y junto con ellos se armaban del botín, se quedaban con todos los tesoros de allá de ese y los traía y entraba triunfante a su reino. Esto es lo que hace Pablo para hablarnos de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Victorioso, allí en la cruz, Él murió, al morir, resucitar y ascender al nuevo cielo, a su trono celestial. Él es el rey vencedor de la muerte y el pecado. Y lo que Pablo está diciendo es, ¿quién fue el que descendió? Pues Cristo vino del cielo, Dios Hijo hecho hombre, y es el que luego asciende nuevamente. Y en esa ascensión, Él asciende victorioso y vuelve a ocupar su lugar. Y allí lleva la cautividad, cautiva la cautividad, lleva sus presos. ¿Cuál es el preso que lleva? La muerte, el pecado. Y los dones que da son los tesoros que Él en su generosidad empieza a repartir a cada uno, porque eso hacían los reyes también. De los tesoros que llevaban, ellos repartían ese botín entre los generales, los soldados y la gente que el rey quería. Y Jesús tomó la decisión de repartirnos dones a cada uno de nosotros. Eso es lo que está diciendo. Entonces vimos la semana pasada que repartió dones a cada uno, todos en la iglesia. Todo creyente tiene don o dones dados por el Señor. El tema es que usted debe comenzar a descubrirlos en oración y porque su corazón se inclina. Pero ahora nos muestra que además de dar dones individuales, también da unos dones o unos regalos, ¿sí? El don es un regalo. El don de la generosidad es un regalo que Dios puso en su corazón. Cuando hay otros que no son tacaños, pero no son dados a eso. Está el don de aquella persona que aconseja. Tiene una facilidad para dar consejo desde la Biblia. Y otros no lo tienen tanto. Aquí Él da el don de servicio, gente que está con el cable aquí, o sea, el don de servir. Está el don de aquella persona que le encanta ir a orar por los enfermos. Pero ahora está diciendo que en ese triunfo del Señor Jesucristo, también dio dones a la iglesia como tal, para equipar la iglesia, para ayudar a crecer la iglesia. Y estos dones, para que la iglesia alcance la madurez, son los que están en el versículo 11. Él mismo constituyó a unos, mire que no todos, ¿no? No todos tienen todos estos dones. A unos el Señor, a la iglesia le regala a unos
ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros, por eso es importante, mire, cuando estudiemos la palabra, obviamente oramos al Señor, que su Espíritu Santo nos dé entendimiento, pero aquí hay puntos, comas y todo eso tiene que ayudarnos a entender la palabra. Y a otros, coma, y ahí está uno pegadito, pastores y maestros. No es, unos son pastores y otros son maestros, sino el pastor es maestro también. Por eso Pablo le dice en el consejo a Timoteo que cuando escoja ancianos sean aptos para enseñar. Una persona que no es apta para enseñar, pues no puede ser pastor, no tiene esa facilidad. Eso es un don que Dios da. Y el versículo 11 vamos a quedarnos allí, conociendo estos dones. Usted debe conocer sus dones. Ahora debemos conocer los dones que Dios dio a la iglesia para ayudarle a usted a crecer, para coayudar. No para hacer el trabajo por usted, pero sí para coayudarle en ese crecimiento. Porque somos ¿qué? Un cuerpo. Un cuerpo. Cada uno tenemos que funcionar para que este cuerpo se desarrolle, no se estanque. Y lo primero que arranca el apóstol Pablo diciendo, y él mismo. ¿Y esto qué nos enseña? Por su voluntad. Por su mera voluntad. Fue su propia voluntad. Así como vimos en capítulos anteriores, fue la voluntad de Dios escogernos para salvación desde antes de la fundación del mundo y hacernos sus hijos. Así como vimos que fue su voluntad sellarnos como suyos y asegurarnos la salvación definitiva mediante ¿qué? El Espíritu Santo. Fue su voluntad. También fue su voluntad como Rey que es, que sin nosotros merecerlos dio a la iglesia no solo dones a cada uno, sino que por su voluntad también dio a la iglesia hombres dotados de su gracia para ayudar a los santos a crecer, a madurar. Digo intencionalmente hombres, porque el apóstol Pablo deja muy claro, y eso no es el motivo hoy de la predicación, pero ya lo hemos visto, deja muy claro que porque fue su voluntad, designó al hombre ser el que lidera la iglesia. Entonces fue por su voluntad que decidió escoger a hombres dotados de su gracia, no de la gracia de los hombres, de su gracia los dotó para ayudar a los santos a crecer, a madurar. Ahora, estos no son hombres especiales, que es lo que parece que hoy se ha trastocado y asumen. No, estos no son hombres especiales que por sus virtudes Dios los escogió. No. Por el contrario, son hombres comunes y corrientes, que no tienen nada para ofrecerle al Señor. Que por la gracia de Dios, y ahí es donde se sobreexalta la gracia de Dios, que coge a un hombre pecador, a un hombre que no le puede ofrecer nada a Dios, y él en su voluntad toma la decisión, como lo dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. No son hombres especiales, solo son hombres comunes y corrientes que por la gracia de Dios en su generosidad han sido apartados entre los santos para cuidar su iglesia. Esto contrasta con lo que ocurre hoy muchas veces. Estos son dones, no son cargos, son oficios. Y contrasta con lo que ocurre hoy muchas veces que algunos se creen súper especiales. Vamos a darnos cuenta la magnitud de este llamado. Ungidos. Sí. Ahora, ungidos somos todos. Nadie tiene una unción más que otros, todos los creyentes.
Y lo primero que dice Pablo es que de los regalos que dio a la iglesia, dio a apóstoles. Apóstoles. Y Pablo no se está refiriendo a los que hoy se llaman a sí mismos apóstoles. Apóstoles, ya lo hemos visto anteriormente, apóstoles hoy a la manera de Cristo no hay. Los apóstoles tenían que cumplir cuando fueron a reemplazar a Judas. Ellos allí dan unos requisitos. Tenían que haber convivido con Cristo, tener un encuentro personal con el Señor. Los apóstoles también eran identificados porque Dios a ellos les dio, para ratificar que eran enviados por Él, les dio unos poderes extraordinarios, de echar fuera demonios, sanar enfermos. Eso lo vemos ahí en Hechos. Y Pablo mismo, apóstol, recuerden que él enuncia muchas de sus cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y lo otro, recordemos que inicialmente Pablo no está hablando para nosotros, él está hablando no para el año 2024, sino para el año 1. Perdón, está en el año 65 más o menos, perdón. Entonces él está hablando de los apóstoles de esa época. Estos hombres se están refiriendo a los apóstoles que Cristo separó para él y capacitarlos. Los verdaderos apóstoles fueron aquellos hombres que Jesús escogió y formó él mismo. Formó a 12, pero ya sabemos que Judas se descalificó por su pecado y este fue reemplazado por Matías. Y luego Jesús tiene el encuentro personal con Pablo camino a Damasco. Y entonces, y él lo dice de una manera muy clara, yo como un abortivo, o sea, el más bajo, el último, Dios lo escogió para su apostolado. A ellos se está refiriendo el apóstol Pablo. Esos hombres, ¿cuál es la característica de ellos? O fue, hablaron y actuaron con autoridad de parte del Señor. Y esa autoridad, como les dije, era confirmada por señales y prodigios, como lo dice 2 Corintios 12:12. Dice así, el apóstol Pablo, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol. Y si Pablo habla de verdadero es porque habían falsos ya en ese momento. Y lo ratifica el Señor es con señales y prodigios. Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales y milagros. Esto caracteriza a un verdadero apóstol y solamente estaban en esa época. Fueron ellos los primeros predicadores del Evangelio. Fue el apóstol Pedro quien vemos en Hechos 2, en su gran predicación, allí nace la iglesia en su predicación llena del Espíritu Santo y se convierte en 3,000. Ahora, ¿por qué los apóstoles son el regalo para la iglesia? Si usted baja allí a la página anterior, Efesios 2:20, ¿qué es lo que dice Pablo? Y ahí también nos ayuda a entender que no son estos que se llaman hoy en día apóstoles. Le dice, recuerden que Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. Ya les ha dicho, ustedes han sido separados desde antes de la fundación del mundo. Ustedes los gentiles también son llamados, son hijos también. Ya hizo el Señor la paz entre ustedes, sean uno solo. Y ahora les dice 20, edificaos. Empiecen a construir su vida espiritual, su vida de iglesia. Y cuando se va a hacer una construcción, ¿qué se hace primero? Las bases. Usted tiene que edificar sobre unas buenas bases. Y lo que Pablo le dice es, ¿edificados sobre qué? El fundamento, la base de los apóstoles y profetas. Siendo la piedra principal, la piedra angular de el Señor Jesucristo mismo. Entonces mire que es como una cadena. Empiezan a construir su vida sobre la base, es decir, sobre la enseñanza, la doctrina de los apóstoles.
De hecho, cuando nace la primera iglesia, allá en la predicación, en Hechos 2 del apóstol Pedro, usted ve ahí inmediatamente, esa fue la primera predicación que el Señor nos regaló a nuestra iglesia, la iglesia naciente. ¿Qué hacían ellos? Estudiaban las enseñanzas de los apóstoles, persistían en la enseñanza de los apóstoles, de estos apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Cristo es la piedra angular. Cristo los capacita a ellos y ahora ellos que recibieron directo del Señor son los que empezaron a capacitar la iglesia. Y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Ya Cristo los salvó, ahora ustedes edifiquen su vida espiritual sobre la base de lo que enseñan los apóstoles. ¿Ven la importancia de este regalo que Dios dio a la iglesia? Fue sobre la enseñanza de los apóstoles de Jesucristo que la iglesia del primer siglo nació y se fortaleció. Y hoy su enseñanza, su doctrina plasmada en las Escrituras sigue siendo para nosotros el fundamento, la base para que el creyente crezca y alcance la madurez espiritual. Si un día le preguntan, ¿usted cree en apóstoles? Claro. ¿Y ustedes tienen apóstoles en su iglesia? Digan, sí. Están acá en las Escrituras. Están en las Escrituras. ¿Y ustedes tienen profetas? Sí. Están en las Escrituras. Y son las Escrituras la palabra profética más segura. Testigos oculares. Testigos oculares. Entonces, el primer regalo que Dios da, y fue el primero también en cronología. ¿Recuerden que la iglesia nace qué? ¿En el Antiguo Testamento? No. Nace en el Nuevo Testamento, después de que el Señor Jesucristo asciende y Pedro predica y allí nace la iglesia. Y está diciendo Efesios 4:11 que los regalos, los dones que dio a la iglesia, y lo primero fueron los apóstoles. Ellos son la base también del nacimiento de la iglesia. Ellos tienen que ser para usted y para mí fundamentales, estudiar sus cartas, sus enseñanzas. ¿Para qué? Para madurar, para crecer, para no quedarnos como niños que fluctúan de aquí para allá como una veleta. Pero también el Señor dice que dio a la iglesia profetas. Ahora, en este sentido, podemos ver dos. Ahora, tampoco se refiere a los profetas que hoy en día se llaman a sí mismos. Volvamos, está escribiendo Pablo siglo I, año 65 más o menos. Claro, en aquella época también habían profetas falsos. Los profetas también fueron regalos. Y aquí podemos pensar, por un lado, en los profetas del Antiguo Testamento, que también son base fundamental. Recuerden lo que acabamos de leer en el 2:20. Edifiquen su fundamento sobre los apóstoles y los profetas. La enseñanza de Isaías, de Jeremías, de todos ellos. Pero también se refiere, y cuando usted lee las Escrituras va a ver que en los inicios de la iglesia también hubo profetas. No de la misma autoridad y peso doctrinal como el Antiguo Testamento, pero hubo profetas también en el Nuevo Testamento. Y a estos se refiere también Pablo. Estos profetas fueron hombres que dieron revelaciones de parte de Dios a la primera iglesia. Hechos 11, 21 al 28. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Hallándolo, lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todos un año y con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos que se
les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas, ya no está hablando de Isaías, Jeremías, ellos ya no estaban por esos lados, estaban muertos. Unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, es decir, uno de estos profetas llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces, estos profetas del Nuevo Testamento de la primera iglesia también tenían revelaciones de parte de Dios. Sus mensajes, pero también sus mensajes debían ser reconfirmados por otros profetas. Mire que no tienen el peso de la autoridad de los profetas del Antiguo Testamento. Jeremías hablaba y lo que él decía, ya. Pero estos eran unos profetas, digamos, más chiquitos. Tenían revelación de Dios, pero su palabra profética tenía que ser confirmada por otro profeta. Y lo vemos ahí en 1 Corintios 14:32. Los espíritus de los profetas, dice Pablo, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Por un lado, porque tenía que ser confirmado por otro profeta, pero por otro lado, porque lo que profetizaba en ese momento tenía que ser en acorde con los profetas del Antiguo Testamento. Tenía que haber confirmación. Sus enseñanzas debían ajustarse a las enseñanzas de los apóstoles. 1 Corintios 14:37. Esto les dice Pablo. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Acepte o entienda, o lo que usted enseña tiene que ser en concordancia con los apóstoles. Entonces concluimos que la primera iglesia Dios le dio los apóstoles que estaban y le dio profetas. Ahora, estos oficios fueron para esa época, fueron temporales. Recuerden que el Nuevo Testamento no estaba escrito en su totalidad, pero un día se cerró el canon. Un día Dios determinó, esto es lo que está escrito y esto se queda allí. Y de ahí en adelante, usted va a ver que la iglesia, ellos no vuelven a hablar de profetas, desaparecen, no vuelven a hablar de ellos. Y entonces nos quedan son sus enseñanzas plasmadas en las Escrituras. Son oficios que quedaron allá en el pasado. Tenemos la palabra profética, dijo el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí está la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de los profetas, que Dios dio, Cristo dio a la iglesia para ayudarle en su desarrollo, en su crecimiento y su oficio. El oficio, la enseñanza perdura en el tiempo cuando nosotros estudiamos y predicamos las Escrituras. Siguen siendo para nosotros hoy el fundamento. Pero también Dios dio como regalo ¿qué? Evangelistas. Los evangelistas son personas encargadas de proclamar las nuevas del Evangelio, de salvación. Hoy les llamamos mucho los misioneros. Los misioneros. Este oficio de evangelista lo vemos en 2 de Timoteo 4:5, que Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo allí no era el pastor, él era el que estaba allí implementando la iglesia de Éfeso, ¿sí? Pero también vemos a Felipe en Hechos 21:8, que también es llamado evangelista. Los evangelistas son importantes también para la iglesia, son los que van abriendo brecha, son los que están allá afuera predicando las buenas nuevas del evangelio
¿a quiénes? A los perdidos. A los perdidos. Ahora, todos tenemos un ministerio evangelístico en un momento determinado. Pero Dios llama a unos específicamente con eso en el corazón. Tenemos uno muy cerca. ¿Quién? El hermano Hans. Hans y Liliana. Son evangelistas, son misioneros. Están allá en la selva y en la enseñanza, en el encuentro que tuvimos, ¿qué día nos dijeron que recién llegaron de allá de los Coreguaje? Ellos son los que abren brecha, pero una vez la iglesia se instala, ellos no se quedan. Ellos allí forman a un pastor o llevan a un pastor que se queda allí y hace la labor que sigue. Esta es una labor de equipo. Y ellos se van a otro destino a empezar de nuevo. Eso es un don que Dios dio a la iglesia. Que Dios dio a la iglesia. Esta labor sigue vigente hoy. Y es supremamente necesaria. Es supremamente necesaria. Y la iglesia debe tener evangelistas. Que el Señor ponga en el corazón de algunos, porque se necesita ir a llevar el evangelio a la cárcel. Se necesita ir a llevar el evangelio a los hospitales. Quienes hemos tenido gente en hospitales, en las UCIs, nos damos cuenta cómo allí la gente ahí sí recuerda que hay un Dios todopoderoso, que necesitan creer en Él y tener esperanza en Él. Hay que ir allá. Hay que ir a los orfanatos, hay que ir a los colegios, hay que ser estratégico para ir a los comerciantes y darles charlas desde los talentos que nos haya dado, trazando puentes para predicar el evangelio. Y si bien todos en un momento determinado estamos llamados para ir y llevar la palabra, hay unos que Dios ha puesto eso en su corazón. Que Dios nos dé a la iglesia, salvados por gracia, evangelistas. Evangelistas que vayan y lleven el mensaje que a usted y yo nos alcanzó. Se necesita de todos ellos. Pero ahora el Señor habla de pastores y maestros que dio el Señor a la iglesia. En términos del cuidado de ovejas, porque era lo que más tenían, ese era el ganado común allí, es que el Señor se refiere. En términos de cuidado de ovejas, el pastor es el encargado de proporcionarle a estos animalitos alimento, conducirlos a buenos pastos y cuidar que no se los coman los lobos, las bestias salvajes, o que otros vengan y les hagan daño. Y en el Nuevo Testamento vemos en Juan 21:17 la palabra apacienta, que fue lo que el Señor le dijo a Pedro. ¿Recuerdan? Le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, ¿sabes que te amo? Apacienta mis ovejas. Somos las ovejas del Señor. Y esta palabra apacienta proviene de un término griego bosco que significa nutrir. Esa es la labor del pastor en la iglesia. Miren cómo es un trabajo en llave, ¿no? Los apóstoles iniciaron la iglesia del primer siglo, los profetas también estuvieron allí, ahora quedan sus enseñanzas en la palabra, que sigue siendo el fundamento que el apóstol usa para nutrir la iglesia. Y los evangelistas son los que están allá predicando el evangelio a los no creyentes para hacer que ellos hagan parte de la iglesia. Y ahora el pastor es el que se encarga de ¿qué? De cuidarlas, alimentarlas, nutrirlas y guiarlas. Hay un orden, el Señor es Dios de orden. Así las cosas, el pastor es un hombre que Jesucristo ha llamado para alimentar, guiar y cuidar al rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Así lo hicieron los apóstoles. Ellos fueron los primeros pastores. En Hechos 6:4 ellos dicen, y nosotros, recuerden el episodio cuando no estaban los griegos, los griegos creyentes, ¿no? Los gentiles creyentes no estaban alimentando a sus viudas bien, vienen y ponen la queja, y entonces quedan en una disyuntiva los apóstoles, que eran los pastores de ese momento, y quedan ahí y dicen, bueno, ¿qué? ¿Nos ponemos a servir a las mesas? Y ellos tomaron la decisión correcta. Dieron
no es conveniente que nos pongamos a esto, y entonces escogen a unos hombres llenos del Espíritu Santo que nos enseña también que no cualquiera puede servir en la iglesia. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y a la enseñanza de la palabra. Allí se debe concentrar el pastor de la iglesia o los pastores de la iglesia para poder alimentar el rebaño. La oración y la predicación de la palabra debe ocupar la mayor parte del tiempo del pastor para cuidar bien la iglesia del Señor. No la iglesia del pastor, la iglesia del Señor. Ahora, el pastor es el mismo anciano de la iglesia. Es el mismo anciano. La palabra anciano o episcopo, Pablo la usa, y cuando usted lee las escrituras se da cuenta que tienen la misma función. Entonces, pastor, anciano, obispo, es el mismo en las escrituras. Primera de Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan ¿en qué? En la predicación y la enseñanza. ¿Y qué fue el don que dio a la iglesia? Pastores y maestros. Entonces los ancianos, observen que aquí entonces el pastor también, ya hablamos que es el que cuida la iglesia, la alimenta la iglesia con la enseñanza de los apóstoles, con la enseñanza de los profetas, con la enseñanza de las escrituras, pero ahora vemos también un oficio adicional del pastor, los ancianos que gobiernan bien. Los pastores son los líderes de la iglesia, son los líderes de la iglesia. De aquí concluimos que los ancianos, los pastores de la iglesia. Y aquí voy a parar un momento. ¿Por qué? Porque nosotros debemos creer en la pluralidad de los pastores. ¿A qué me refiero? Los ancianos no son los parceros del pastor, no deben ser escogidos por ellos, sino deben ser en oración hombres que son aptos para el pastorado. Si bien todos no tienen el don de la predicación, pero hay pastores que son los encargados de la enseñanza, ¿cierto? ¿Y por qué la importancia de que no haya un solo pastor en la iglesia? Porque es peligroso. Porque este pastor sigue siendo un hombre que vive en naturaleza pecaminosa. Pero cuando hay pluralidad, es decir, varios pastores, que no hay uno más arriba que otro, que son delante de Dios y de la iglesia iguales, entonces un pastor le puede corregir al otro en amor. Puede llamarle la atención también. Pueden los dos mirar que la enseñanza de la iglesia sea el buen alimento de la palabra. Es importante orar al Señor que en su tiempo nos dé otros pastores aquí mismo para la iglesia. Por ahora, y para no correr riesgos, entonces nos acompañamos de un pastor de otra iglesia, de sana doctrina, de buen testimonio, que nos está haciendo acompañamiento. Los pastores son los mismos ancianos, los que también guían, lideran la iglesia. Son hombres que ejercen el liderazgo y la autoridad espiritual de la iglesia. Y aquí hago un paréntesis nuevamente. La autoridad del pastor está dada en la sintonía en que él da directrices bíblicas. Su autoridad está emanada de la Biblia. Por eso la importancia que como ovejas también conozcamos la Biblia. ¿De acuerdo? Ahora, estos pastores que lideran y son la autoridad espiritual de la iglesia. Ahora, estos pastores por gracia hemos sido llamados al honroso oficio. Por gracia porque no lo merecemos. No lo merecemos. Y esto no es un oficio, no es un cargo. Perdón. Desafortunadamente, hoy en día entonces se volvió una pirámide, ¿no? Una pirámide en la iglesia donde hay uno arriba,
otros aquí abajo. Y entonces ese no es el modelo de la iglesia. El mismo apóstol fue y se reunió con los ancianos en Hechos. Ancianos. Hay que orar para que el Señor nos dé ancianos en la iglesia. En la iglesia. Es un oficio que el Señor ha encomendado, pero es el oficio con una gran responsabilidad. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores, y esto es algo que la iglesia debe hacer, debe obedecer a sus pastores. ¿En qué? ¿En todo lo que ordenen? No. En lo que esté aquí en la palabra de Dios. Obedezcan a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y aquí viene la razón, porque ellos velan. Esa es la labor del pastor, velar. Un pastor no podía dormir porque si dormía venía el lobo y se llevaba la oveja, se la comía. De noche los pastores, hay una parte y un episodio donde dice que el pastor que es por sueldo, ese apenas ve el peligro, arranca y se va. El pastor verdadero da su vida por las ovejas y es la enseñanza de nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo. El pastor no se puede dormir, porque cuando se duerme una de las ovejitas puede estar descarriándose, porque cuando se duerme una ovejita puede estar no creciendo. Y ahí está la autoridad del pastor para que en amor, pero en autoridad delegada por Dios y con fundamento en la palabra, se acerca a usted y le dice: hermana, hermano, usted está orando mal. El Señor dice, la palabra dice esto y esto y esto y esto, y usted se tiene que sujetar, no a mí como persona, sino al pastorado que le estoy dando de acuerdo desde la palabra. Hermana, esa falda que usa, ese escote no es correcto, no solamente aquí, sino afuera, porque el Señor le manda a vestir decorosamente, para que no tiente a otros hombres. Hermano, ese negocio que usted está manejando, usted no puede estar llegando haciendo un negocio que va en contra de las Escrituras, y usted se debe sujetar a lo que le estoy diciendo porque es palabra de Dios. Hermana, usted debe respetar a su esposo. No estar de acuerdo en todo, pero respetarlo cuando usted se lo manifieste, en respeto. Hermano, usted tiene que amar a su esposa y cuidarla como vaso frágil y suplirle todas sus necesidades. Y cuando me refiero a todas, son todas. ¿Por qué? Porque eso manda el Señor. Hermano, sujétese, no a mí, a lo que le estoy diciendo, porque es la palabra de Dios. El pastor vela, el pastor se despierta en la noche y Dios pone el nombre de personas y a esa hora, ahí empieza a orar. El pastor vela, es vigilante. Obedezcan a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Y escuchen lo siguiente, es por amor, pero es por temor a Jehová. Como ellos velan como quienes han de dar cuentas. El pastor no solamente da cuentas por su obra como individuo, sino por el cuidado de las ovejas que el Señor le dejó, sea una, sean 20 o sean 100. Porque ellos velan como quien tiene que dar cuentas y obedézcanlo y sujétense a ellos para que lo hagan con alegría. Porque qué cosa tan terrible para un pastor ver que sus ovejas parecen cabras. No lo va a hacer con alegría, sino con tristeza, con dolor. ¡Ay! Encontrarme con este hermano que se brinca en la cerca. No, háganlo con alegría. Sujétense para que el pastor trabaje con alegría. ¡Ay, qué rico encontrarme con los hermanos! ¡Qué belleza verlos como crecen! ¡Qué bueno verlos como se dejan guiar! Porque el pastor tiene que dar cuentas al Señor por las ovejas que ha dejado a su cargo.
Entonces miren que esto no es para... El pastor vino a servir con el ejemplo del buen pastor. El buen pastor, Dios mismo, cogió la toalla y lavó los pies sucios, cochinos y encallados de sus apóstoles. El pastor no vino para que los hermanos... Ahora, nos servimos unos a otros, evidentemente, pero vino para servir. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito entonces de todos estos regalos que el Señor dio? Versículo 12 al 14. ¿Para qué el Señor dio apóstoles a la iglesia, profetas a la iglesia, evangelistas a la iglesia, pastores y maestros a la iglesia? Versículo 12 al 14. A fin, este es el propósito, a fin de perfeccionar. Perfeccionar es como completar, como enderezar algo que está torcido. Y es que así llegamos a la iglesia, torcidos, incompletos. A fin de perfeccionar a los santos, al creyente. Recuerde que santos son los apartados para Dios. ¿Para qué? ¿Para qué el pastor y estos enseñando la palabra? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para que usted pueda desarrollar su ministerio. ¿Cómo así? Yo pensé que el ministerio solamente era para los que estaban allá a tiempo completo. Cada uno de ustedes tiene un ministerio. Ministerio es servicio. Esa es la palabra. Por eso ese tema de ministro y que cargo no es servicio. Entonces el trabajo de estos hombres que Dios dio a la iglesia es para equiparle a usted para el servicio a la iglesia. Y el servicio con los dones que ya vimos la semana pasada y que usted debe orarle al Señor y descubrir. A fin de perfeccionarlos para la obra de su ministerio, hay una Biblia católica que dice para la obra de su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio, el servicio que usted debe prestar es para que el edificio, para que el cuerpo de Cristo se desarrolle, crezca, no se estanque. Cuando usted deja de prestar el servicio con sus dones a la iglesia, no está sumando para que la iglesia crezca, se desarrolle. Y no estoy hablando en números, sino en madurez. Esa es la labor de estos regalos. Versículo 13. Y bueno, ¿cuándo termina esa labor? Nunca. Nunca. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Este es el objetivo. Que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso digo yo que nunca, porque no terminaremos de conocer a nuestro Señor. Este es el objetivo que se propone. Los pastores, maestros y estos regalos, perfeccionarle, ayudarle a usted a madurar para que usted preste su servicio a la iglesia crezca en madurez y podamos llegar todos a la unidad de la fe, ya vamos a ver qué es eso, y al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que todos lleguemos a ser un varón perfecto, a la medida, perfecto respecto a otro hermano, no, con la referencia de nuestro Señor Jesucristo, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces madurar es parecernos cada vez más al Señor Jesucristo, un trabajo que usted hace y que es apoyado por sus pastores y maestros que enseñan la doctrina de los apóstoles. Para perfeccionar a los santos. Esa palabra perfeccionar se refiere a llevarlo a estar a usted completo, a madurar. Se refiere a llevarlo a usted a la madurez espiritual. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en su segunda carta, capítulo 13, versículo 11, amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez.
Ese es el objetivo. Crecer, madurar. Anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. No, ojo, que eso hay que entenderlo. No está diciendo que si ustedes no crecen, Dios no está con ustedes. Lo que está diciendo es que entonces reflejarán a Dios. Esa madurez consiste en formar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Gálatas 4:19, esto dijo el apóstol Pablo también. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la labor de sus pastores y maestros. Velar por ustedes, sufrir por ustedes como una madre con dolores de parto, con tal de que Cristo empiece a ser formado en la vida de cada uno de ustedes. ¿Y esto cómo se hace? Mediante la enseñanza y la predicación de la palabra. Solo ella tiene el poder de limpiarnos del pecado que habita aún en nosotros. ¿Cómo va usted acercándose a la imagen de Cristo? En la medida en que usted se va alejando del pecado. En la medida en que usted está dejando el pecado y está avanzando en su santidad, usted se está pareciendo más a Cristo y la imagen de Cristo se refleja más en su vida, y eso se va a ver en cada uno de los episodios que usted maneja en su vida, en cada uno de los pensamientos, en cada uno de los sentimientos, en cada una de las decisiones que usted toma, en cada una de sus relaciones que usted toma. Usted lo va a hacer ahora a la forma de Cristo. Y eso se hace mediante la palabra del Señor, por el Espíritu y el poder del Espíritu Santo que vive en usted. Juan 15:13, el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he enseñado. Es la palabra. Como quien tiene una prenda muy percudida, y entonces con su blanqueador le da y le da y le da, y en la medida en que más le da y le da con el blanqueador, ella va dejando su percudez y se va volviendo más blanca. Así hace la palabra con nosotros. Ustedes ya están limpios, y lo hace en un contexto de hablar de ¿qué? De yo soy la vid y ustedes las ramas. Porque es que el que cultiva uvas limpia, poda las ramas de aquellas cosas que no le ayudan a dar buenos frutos. Y una vez lo limpia, los gajos son más grandes. Y entonces es la analogía que el Señor toma y dice: ustedes ya están limpios. Ustedes son mis ramas, separados de mí nada pueden hacer, y yo los limpio con la palabra que les enseño. Y es que la palabra es la única que tiene el poder de entrar a lo más profundo de nuestro ser, descubrir todo lo que tenemos nosotros y limpiarnos. Y no volverá vacía cada vez que el Señor la envía. El alimento de la palabra no es solo el domingo. Nosotros como cotidianamente comemos 3 veces al día, pero no alimentamos del Espíritu. Y el mismo Señor dice en su palabra, ¿qué es lo que dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca del Señor. Los pastores que verdaderamente queremos ser fieles a Dios, usamos la palabra de Dios porque estamos seguros de que solo ella puede hacer una obra de transformación en su vida. Fue lo que Pablo le dijo a Timoteo: tú predica la palabra. Y también le recuerda ahí en capítulo 3 de 2 de Timoteo. ¿Por qué? Porque toda la palabra es inspirada por Dios. Y ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito? De que el hombre de Dios, la persona de Dios, sea el Hijo de Dios, sea perfecto. Ahora, no estamos hablando de perfecto sin pecado, sino de maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios. Entonces, un pastor que no usa la palabra de Dios es un pastor que no les quiere alimentar bien. Y de hecho no se alimenta bien. Por eso hay que tener cuidado. Por eso hay que tener cuidado con esas prédicas que uno ve ahí por YouTube, por esto. Hay que saber
Pero en la medida en que usted también se alimenta bien de la palabra por sí mismo, porque como niños, el niño al principio hay que darle la compota, ¿no? Pero luego el niño solito se va llevando la cuchara a la boca. Usted mismo tiene que alimentarse bien para crecer y poder diferenciar. Cuando usted como creyente está creciendo, está madurando en el Señor. Será notable su servicio en el cuerpo de Cristo. Dice el versículo que ¿para qué? Para que ustedes, los hermanos, los santos, desarrollen su ministerio de servicio en el cuerpo de Cristo. Cuando usted es maduro, pondrá generosamente todos los dones que Dios le dio a favor de sus hermanos en la iglesia y así contribuirá al crecimiento espiritual de la iglesia. Esta no es una labor solo del pastor, es una labor de los unos con los otros. Usted mire Pablo cómo hace la analogía del cuerpo. En la analogía del cuerpo, todos los miembros y todos los órganos funcionan unos con otros y entonces usted ve el niño crecer, fortalecerse, desarrollarse, pero cuando hay uno de los órganos o uno de los miembros del cuerpo que no funciona, ese niño no va a crecer bien. Esta no es una labor. Recuerden las palabras también del apóstol que dice que todos somos ¿qué? Real sacerdocio. Todos tenemos una labor de sacerdotes. Entonces, es los unos a los otros. Usted también cuando habla con la hermana, con el hermano, usted está ayudando a que él crezca también en el Evangelio. Y eso se hace cuando somos maduros. Queridos, este fue el encargo del apóstol Pablo. A la segunda carta de Corintios, capítulo 15, versículo 18. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Todos tenemos un trabajo en la iglesia. Y entonces la pregunta, ¿y yo cómo sirvo en la iglesia, pastor? Pues está bien que nos colaboren con el cafecito y está bien. Pero su mayor servicio es con sus dones, ayudando a la misma iglesia, a los hermanos, a crecer en madurez. En madurez. Queridos hermanos, lo que buscamos en Salvados por Gracia, con la predicación expositiva de la palabra, el discipulado bíblico, la lectura mensual de un libro de la Biblia, que espero que todos estén sujetándose a lo que el pastor les está enseñando e indicando de que lean los libros que estamos leyendo. Cuando aquí hacemos el estudio y en este momento estamos estudiando Colosenses, es para ayudarles a crecer, a madurar. Es para ayudarles para que ustedes puedan desarrollar su ministerio. Es como dice el versículo 13, es para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando se refiere a la unidad de la fe, aquí no se está refiriendo a la confianza y la fe en el Señor Jesucristo para salvación, porque ya estamos en la iglesia porque somos salvos. Se refiere a la unidad doctrinal. Con este tema que hay tanta herejía, es necesario que la iglesia tenga una sana doctrina, que no es que unos hermanos crean una cosa y los otros hermanos de la misma iglesia estén creyendo en otra. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Lo que hace el pastor y maestro con la enseñanza de la palabra del Señor es ayudarles también a que tengamos una unidad doctrinal. Aquí todos tenemos que creer en esta iglesia Salvados por Gracia, porque la palabra lo dice y porque lo hemos enseñado de una y otra manera, de que la salvación es por gracia, no es por obras. Eso es unidad doctrinal. Que todos creamos en esto. Lleguemos a la unidad de la fe en ese sentido. Que la palabra escrita es inspirada por Dios, que no tiene error, y eso ya lo hemos enseñado. En esta iglesia también creemos y todos debemos andar para el mismo lado. Y si usted aún no, por favor, hable con un hermano o conmigo y lo mostramos con las escrituras para que usted lo comprenda.
Que la salvación es solamente a través del Señor Jesucristo, que no hay otro camino para llegar al Señor. Que la gloria es solamente para Dios. Que es por fe. A eso se refiere. Cuando maduramos todos tenemos una unidad doctrinal. Pero también habla el apóstol Pablo que esto es para que conozcamos a Cristo. Y no se refiere a un conocimiento de información, sino que tengamos, ahí la palabra original habla de un conocimiento profundo, que sigamos el ejemplo del apóstol Pablo. Él le dice a los filipenses en capítulo 3, versículo 8, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Y lo dijo el apóstol Pablo. A Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Mire el deseo de Pablo. Tiene que ser el deseo suyo y mío. Cuando nosotros maduramos, cada vez que maduramos, conocemos más al Señor y en la medida que lo conocemos, queremos ser uno con Él y queremos también serle fiel a Él y en esa medida también nosotros le mostramos en cada una de las cosas que hacemos. Ese tiene que ser su deseo y mi deseo. Y ahí 2 versículos adelante dice Pablo, no es que yo ya lo haya conseguido. Eso tiene que ser algo que todos queremos. Es que es el amor de mi vida. Cristo tiene que ser el amor de nuestras vidas. El amor de mi vida. Pero no basta con que como pastor esté comprometido con Dios, querida iglesia, y con usted en mi labor de llevarlo a la madurez. Es necesario que usted se comprometa de una vez por todas con Dios a crecer. Es necesario. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Todos tenemos que trabajar en ese sentido. Entonces, no es suficiente que el pastor esté comprometido con Dios y con su iglesia para enseñar la sana doctrina, para velar por ustedes, orar por ustedes, sino que ustedes también tienen que comprometerse con Dios y consigo mismo, no con el pastor, con ustedes mismos a crecer, a conocer a Dios, a conocer al Señor Jesucristo, a madurar. Es necesario que usted se comprometa de una vez por todas a esto. Y para ello es menester que su oración diaria, hermanos. Es necesario que usted abra las Escrituras a diario para que las medite. Es necesario que usted participe en el discipulado de la iglesia, porque es alimento. Es necesario que usted se comprometa a crecer para que reciba los beneficios. Y ya vamos cerrando. Versículo 14 y 16. Estos son los versículos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, el primer beneficio de que usted madure es que usted va a estar protegido por la verdad. Ya no va a ser como un niño que como un barco que no tiene ancla se lo lleva y se lo trae en las olas y cuando viene un viento de doctrina usted le cree y corre para allá para esa iglesia. Y cuando viene otro viento de doctrina que es que allí están haciendo milagros, usted corre para allá. Que es que allí están haciendo tal cosa, usted corre para allá. No, usted se sienta en la verdad de la palabra del Señor y usted no se va a dejar llevar por ningún viento de doctrina. Es la artimaña que siempre ha usado Satanás desde el Edén. Buscar cómo engaña. Pero el otro beneficio, dice el versículo 25, al contrario de ser niños que nos dejamos llevar, sino que siguiendo la verdad en amor, la verdad es la palabra, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces el otro beneficio es que madurando enseñaremos la verdad. Siguiendo la verdad es la palabra enseñar. La Nueva Traducción Viviente dice, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, que es la cabeza de su cuerpo. Entonces cuando usted madura, uno, no se va a dejar engañar
Y por otro lado, lo que usted hable será siempre la verdad. Tanto a los hermanos de la iglesia para ayudarlos a crecer, como cuando usted allá afuera habla, va a predicar la verdad en amor. Y en esa medida que usted madura y habla la verdad y conoce la verdad, entonces usted va conociendo más a Cristo. Usted refleja más a Cristo. Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la pregunta aquí es, ¿qué está viendo el mundo en usted? ¿Sí está viendo a Cristo? ¿Su familia está viendo a Cristo en usted? Y si no lo está viendo es que usted no está creciendo, usted no está madurando. Es más, uno mismo se mira al espejo y uno se da cuenta si está viendo a Cristo en uno mismo. Y el versículo 16 nos muestra otro beneficio. La iglesia, cuando usted madura, cada uno de nosotros maduramos, la iglesia, y en este caso salvados por gracia, será una iglesia madura, una iglesia fuerte, una iglesia que crece por el trabajo de ustedes, de cada uno de nosotros, y por la obra del Señor a través de su Espíritu Santo. Versículo 16. Hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por sus coyunturas, que se ayudan mutuamente, cada uno, según la actividad propia del trabajo que cada uno desarrollamos, cada uno, la iglesia, el cuerpo, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando cada uno de nosotros nos comprometemos a madurar y a ayudarnos unos a otros en esa madurez, en ese crecimiento, entonces Dios actúa a través del Espíritu Santo para que la iglesia, el cuerpo, crezca fortalecido y seamos una iglesia firme en el Señor, una iglesia madura en el Señor. Sí que es necesario, cuando hoy en día, en medio de tanto evangelio falso, de iglesias permeadas por el mundo, es necesario que nuestra iglesia, salvados por gracia, sea una iglesia fuerte, madura. Y eso se logra cuando cada uno estamos comprometidos a madurar para la gloria de Dios. Meditemos.